La mañana de mi boda, mi madre me miró al espejo y me dijo que una mujer inteligente sabía cuándo callarse. Yo tenía 27 años. Llevaba un vestido que costaba más que el coche que había usado durante años para ir al hospital, y debajo del maquillaje tenía un moretón oscuro junto al pómulo. Mi madre, Isabel, había pasado toda la noche repitiéndome que no debía preocuparme, que en unas horas estaría casada con Alejandro Valdés, heredero de una de las familias más conocidas de Madrid, y que después de aquella boda nuestra vida cambiaría para siempre. Pero mientras ella hablaba, yo solo podía pensar en cómo había terminado aquella noche. Habíamos discutido porque me negué a aceptar el acuerdo prenupcial que el padre de Alejandro había preparado para mí. No entendía por qué tenía que firmar un documento que limitaba mis derechos sobre cualquier propiedad que compráramos durante el matrimonio, y que además incluía una cláusula que permitía a la familia Valdés decidir dónde viviríamos y qué negocios podía mantener yo después de casarme. Mi madre decía que era normal. Yo no lo veía normal. Cuando le dije que no firmaría hasta que un abogado independiente lo revisara, perdió la paciencia. Primero me llamó desagradecida. Después me agarró del brazo. Y cuando intenté salir de la habitación, me golpeó. No fue la primera vez que mi madre cruzaba esa línea. Pero aquella vez fue diferente porque entendí algo que había tardado años en aceptar. Ella no estaba intentando protegerme. Estaba intentando asegurarse de que yo no arruinara el acuerdo que podía sacar a nuestra familia de la pobreza. A las 7 de la mañana, mientras mi madre me cubría el moretón con maquillaje, escuché 3 golpes en la puerta. Era Alejandro. Entró con una sonrisa nerviosa y una pequeña caja azul en la mano. Me miró durante unos segundos y preguntó qué me había pasado. Mi madre respondió antes que yo. Dijo que me había caído en el baño. Alejandro no pareció convencido, pero tampoco insistió. Se acercó, me entregó la caja y me dijo que dentro había algo que perteneció a su abuela. Abrí la tapa y encontré un pequeño broche de oro. Mi madre sonrió de inmediato. Yo no. En ese momento vi que Alejandro llevaba el mismo reloj que su padre, y recordé algo que me había contado semanas antes. En su familia, las mujeres recibían joyas como símbolo de pertenencia. No era una frase que me hubiera preocupado entonces. Esa mañana sí. Después de que Alejandro se fue, mi madre cerró la puerta y me pidió que me sentara. Me dijo que había personas esperando aquella boda, que había periodistas locales, socios de la familia y más de 180 invitados. Me recordó que yo era una enfermera de un barrio humilde de Sevilla y que Alejandro era un Valdés. Dijo que todos estaban hablando de nosotros y que una mujer en mi posición no podía darse el lujo de crear problemas. Yo le pregunté qué quería decir con mi posición. Ella contestó que debía pensar en el futuro, no en un moretón. Entonces sacó de su bolso un sobre blanco. Dentro había una fotografía antigua de una mujer joven frente a una casa grande. La reconocí enseguida. Era mi tía Lucía, la hermana mayor de mi madre. Hacía más de 10 años que nadie pronunciaba su nombre en nuestra familia. Mi madre me quitó la fotografía de las manos y dijo que no tenía nada que ver con la boda. Pero yo recordaba perfectamente las pocas cosas que había escuchado sobre Lucía. Según mi madre, había sido una mujer problemática, incapaz de aceptar su lugar y obsesionada con destruir a los Valdés. Había terminado sola y lejos de Sevilla. Nunca había sabido exactamente qué había ocurrido. Le pregunté por qué tenía una fotografía suya. Mi madre no respondió. En lugar de eso, me pidió que terminara de arreglarme. Dijo que después de la ceremonia todo sería distinto. Cuando salió de la habitación, guardé la fotografía en el bolsillo de mi bata. Luego hice algo que no había planeado. Tomé mi teléfono, abrí una carpeta que había creado 2 semanas antes y revisé las fotografías de documentos que había guardado en secreto. Había contratos, transferencias bancarias, correos impresos y una copia del acuerdo prenupcial. También tenía fotografías de unas páginas que Alejandro me había pedido que firmara, diciendo que eran simples documentos administrativos. Nunca los había firmado. Algo en mi interior me había dicho que esperara. Esa intuición terminó salvándome. A las 9:30 llegamos al hotel donde se celebraría la boda.
El salón estaba lleno de flores blancas, camareros y personas vestidas con trajes que costaban más que varios meses de mi salario. Los empleados de la familia Valdés se movían como si aquel lugar les perteneciera. Mi madre caminaba a mi lado y sonreía a todos. Yo llevaba el vestido, el broche de la abuela de Alejandro y una pequeña memoria USB escondida en el bolso. Dentro había una copia de todo lo que había encontrado. Antes de entrar al salón, vi a un hombre mayor esperando cerca de una puerta lateral. Llevaba un traje gris sencillo y sostenía un sobre marrón. Me miró directamente. Después preguntó en voz baja: ¿Tú eres Marisol Rivera? Asentí. Él miró hacia donde estaba mi madre y luego volvió a mirarme. Entonces Lucía tenía razón, dijo. Llegó el momento de que alguien escuchara toda la historia. Y me entregó el sobre. El hombre no esperó a que yo hiciera preguntas. Me pidió que guardara el sobre y que no lo abriera allí. Dijo llamarse Rafael Ortega y explicó que había trabajado durante casi 20 años como administrador externo de varias propiedades de la familia Valdés. Su voz era tranquila, pero cada vez que mencionaba el apellido de mi futuro esposo miraba alrededor, como si incluso dentro de aquel hotel alguien pudiera estar escuchando. Le pregunté qué tenía que ver mi tía Lucía con él. Rafael respondió que mucho más de lo que yo imaginaba. Antes de que pudiera decir algo más, apareció mi madre. Su sonrisa desapareció al verlo. ¿Qué haces aquí?, le preguntó. Rafael no respondió. Solo me miró y dijo: Marisol, si todavía quieres casarte hoy, abre ese sobre después de la ceremonia. Si decides no hacerlo, ábrelo antes de firmar cualquier cosa. Mi madre se acercó rápidamente y me tomó del brazo. Me dijo que Rafael era un antiguo empleado resentido y que no debía escuchar sus historias. Yo le pregunté por qué conocía a mi tía. Mi madre se quedó en silencio durante unos segundos. Después dijo que Lucía había causado suficientes problemas y que no iba a permitir que su nombre arruinara mi boda. Aquella frase fue la primera confirmación de que había algo que me estaban ocultando. Entré al baño y cerré la puerta. Saqué el sobre. Dentro había copias de documentos, fotografías de escrituras y varias páginas de una libreta escrita a mano. En la primera página aparecía el nombre de Lucía Rivera y una fecha de 15 años atrás. Leí la primera anotación y tuve que sentarme. Lucía había escrito que una de las propiedades de los Valdés estaba siendo utilizada para alojar temporalmente a familiares con pocos recursos. La casa no era propiedad directa de Alejandro ni de su padre. Había pertenecido originalmente a mi abuelo, quien la había comprado décadas antes. Después de su muerte, el inmueble pasó a una sociedad familiar. Lucía afirmaba que había descubierto documentos que demostraban que la transferencia se había realizado mientras mi abuelo estaba hospitalizado y bajo fuertes medicamentos. No entendía todos los detalles legales, pero había suficientes inconsistencias para que un abogado revisara el caso. Lo que más me sorprendió fue una fotografía. En ella aparecía Lucía frente a la misma casa que yo había visto en la imagen que mi madre me había enseñado aquella mañana. Al reverso había una frase escrita con tinta azul. Esta casa nunca debió salir de nuestra familia. Seguí leyendo. Lucía decía que había intentado hablar con mi madre y con otros parientes. Según sus notas, nadie quiso apoyarla. Poco después dejó de recibir llamadas. Luego recibió una carta de un abogado en la que se le exigía abandonar la propiedad. Finalmente se marchó. Siempre me habían dicho que Lucía había decidido irse por voluntad propia. Aquello era mentira. Pero todavía no entendía qué tenía que ver conmigo. Entonces encontré una copia del acuerdo prenupcial. No era el mismo documento que Alejandro me había entregado. Era una versión anterior, firmada por el padre de Alejandro y por el abogado de la familia. En una de las cláusulas se mencionaba que, en caso de matrimonio, determinados bienes podrían ser transferidos a una sociedad administrada exclusivamente por miembros de la familia Valdés. Mi nombre no aparecía como propietaria ni como beneficiaria. Tampoco aparecía Alejandro como único responsable. Había una estructura mucho más complicada detrás. En ese momento recordé una conversación que había tenido con Alejandro un mes antes.
Él me había dicho que su padre quería que yo dejara de trabajar en el hospital después de la boda. Lo había presentado como una oportunidad para descansar y disfrutar de una nueva vida. Cuando le dije que quería seguir trabajando, me respondió que no entendía por qué necesitaba hacerlo si ya no tendría problemas económicos. Yo pensé que era una diferencia de opiniones entre una pareja. Ahora parecía otra cosa. Salí del baño y encontré a mi madre esperándome. Me preguntó si había abierto el sobre. Le dije que no. Ella me miró durante varios segundos y después dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Marisol, no sabes contra quién estás jugando. Le pregunté si aquella era una amenaza. Me respondió que era un consejo. Entonces me contó una parte de la verdad. Dijo que Lucía había descubierto problemas dentro de la familia Valdés y que había intentado denunciarlos, pero que nadie le creyó. Según mi madre, los Valdés tenían abogados, contactos y suficiente dinero para hacer que cualquier acusación desapareciera antes de llegar a un tribunal. Le pregunté por qué ella había permitido que me acercara a Alejandro. Mi madre bajó la mirada y dijo que no tenía otra opción. Le pregunté qué significaba eso. Ella respiró profundamente y me confesó que durante años los Valdés habían pagado las deudas de nuestra familia. El alquiler de nuestra antigua casa, algunas facturas médicas de mi padre y hasta una parte de mis estudios de enfermería habían sido cubiertos mediante ayudas que nunca aparecían oficialmente como préstamos. A cambio, mi madre había prometido mantener a nuestra familia lejos de cualquier conflicto con los Valdés. Y ahora tú estás a punto de casarte con ellos, dijo. No puedo dejar que destruyas todo lo que hemos conseguido. En ese momento entendí que mi madre no estaba protegiendo mi futuro. Estaba protegiendo una deuda que yo nunca había aceptado. Antes de que pudiera responder, escuchamos música en el salón. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Mi madre me acomodó el vestido y me dijo que sonriera. Yo miré mi reflejo. El maquillaje cubría el moretón, pero no podía borrar lo que acababa de descubrir. Guardé el sobre en mi bolso y caminé hacia la puerta. Alejandro estaba esperándome al otro lado. Me tomó de la mano y preguntó si estaba bien. Lo miré y por primera vez desde que lo conocía no intenté tranquilizarlo. Le pregunté una sola cosa. ¿Qué sabes de mi tía Lucía? Alejandro dejó de sonreír. Durante unos segundos no dijo nada. Después soltó mi mano y miró hacia el salón, donde su padre esperaba entre los invitados. Y entonces comprendí que él también sabía más de lo que me había contado. Alejandro no respondió de inmediato. Miró hacia su padre, después hacia mí y finalmente bajó la voz. No es el momento para hablar de Lucía, dijo. Yo le pregunté por qué. Él respondió que su padre había dejado claro que no quería que ese nombre apareciera durante la boda. Aquella respuesta me hizo sentir que el suelo se movía bajo mis pies. No porque confirmara todo lo que había en el sobre, sino porque Alejandro acababa de admitir que existía una conversación familiar sobre mi tía y que yo había sido deliberadamente excluida de ella. Le pregunté si sabía que Lucía había intentado recuperar la casa de mi abuelo. Alejandro dijo que sí. Le pregunté si sabía que mi madre había recibido dinero de su familia durante años. También dijo que sí. Entonces le pregunté la única cosa que realmente necesitaba saber. ¿Sabías que mi madre me golpeó anoche porque me negué a firmar el acuerdo? Alejandro levantó la mirada. Esta vez no respondió. Ese silencio fue suficiente. Me aparté de él y le dije que la ceremonia no iba a empezar. Su rostro cambió. Me pidió que no hiciera una escena y que habláramos en privado. Yo le contesté que llevaba años hablando en privado, y que precisamente por eso había tardado tanto en descubrir la verdad. En ese momento apareció su padre, Esteban Valdés, acompañado por dos abogados. Era un hombre de unos 60 años, impecablemente vestido y acostumbrado a que las personas dejaran de hablar cuando él entraba en una habitación. Se acercó con calma y me preguntó si había algún problema. Le dije que no pensaba firmar ningún documento, y que tampoco iba a casarme hasta conocer toda la verdad sobre mi familia. Esteban sonrió como si estuviera hablando con una niña confundida. Dijo que estaba nerviosa, que la presión de una boda podía hacer que una persona interpretara mal las cosas. Luego miró a mi madre
y le preguntó si había hecho lo que habían acordado. Mi madre palideció. Yo escuché perfectamente aquellas palabras. ¿Lo que habían acordado? Pregunté. Esteban me respondió que no era asunto mío. Le dije que si se trataba de mi matrimonio, de mi familia y de mis bienes, sí era asunto mío. Uno de los abogados dio un paso adelante y dijo que sería mejor evitar cualquier discusión delante de los invitados. Yo pregunté por qué. Nadie respondió. Entonces hice algo sencillo. Saqué mi teléfono y activé la grabadora. No la escondí. La puse sobre una mesa cercana y dije que quería tener una conversación clara. Esteban me pidió que apagara el teléfono. Le dije que no. Su expresión cambió por primera vez. No estaba acostumbrado a que alguien con tan poco poder le dijera que no. Alejandro me pidió que confiara en él. Le pregunté qué había hecho él para protegerme. Me dijo que había intentado convencer a su padre de cambiar algunas condiciones del acuerdo. Le pregunté por qué nunca me lo había contado. Contestó que pensaba resolverlo después de la boda. Entonces entendí algo importante. Alejandro no era exactamente igual que su padre, pero tampoco había tenido el valor de enfrentarlo. Quería tenerme a su lado, y al mismo tiempo conservar la aprobación de su familia. Yo ya no podía aceptar esa posición. Esteban intervino y dijo que la familia Valdés no iba a permitir que una mujer desconocida llegara a su apellido para cuestionar décadas de patrimonio y decisiones familiares. Le respondí que no quería su apellido. Aquello lo sorprendió. Le dije que quería conservar mi trabajo, mi nombre y mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Él soltó una breve risa y dijo que todo aquello se solucionaría con una conversación después de la ceremonia. Entonces saqué una copia del documento que había encontrado en el sobre. Pregunté por qué la firma de mi abuelo aparecía en una fecha en la que, según sus propios registros médicos, estaba ingresado en una clínica de Sevilla. Esteban dejó de sonreír. Uno de los abogados tomó el documento de mi mano y lo examinó. Le pregunté si aquella era la misma firma que aparecía en la escritura de la casa. Nadie respondió. Esteban dijo que yo no entendía de derecho. Le contesté que no era abogada, pero que sabía leer documentos y que había aprendido algo durante mis años trabajando en el hospital. Cuando una historia no encaja, hay que revisar los datos antes de aceptar la explicación más cómoda. Entonces Rafael apareció de nuevo. Esta vez llevaba una carpeta mucho más grande. Esteban lo miró con evidente incomodidad. Rafael dijo que había entregado a su abogado copias de los documentos originales y que una parte de ellos ya estaba en manos de un notario. Explicó que no estaba acusando a nadie de un delito, sino preservando pruebas para que pudieran ser revisadas por profesionales independientes. Aquello cambió la situación. Ya no era una discusión familiar. Había documentos, fechas, firmas y registros que podían ser examinados. Esteban pidió hablar conmigo a solas. Le dije que no. Dijo que si cancelaba la boda mi madre perdería la ayuda económica que recibía de la familia. Mi madre lo miró y preguntó por qué estaba hablando de eso delante de mí. Esteban respondió que ya no tenía sentido ocultarlo. Entonces entendí que el dinero había sido utilizado como una cadena durante años. No necesitaban encerrarnos. Bastaba con hacer que tuviéramos miedo de perder aquello que necesitábamos. Miré a mi madre y le pregunté cuánto debía realmente la familia. Ella empezó a llorar en silencio y dijo una cifra que nunca había escuchado. Era mucho más baja de lo que yo imaginaba. La mayoría de las ayudas que ella consideraba una deuda eterna habían sido pagos voluntarios hechos por una fundación vinculada a los Valdés, no préstamos personales. Mi madre había confundido dependencia con obligación porque así se lo habían presentado durante años. En ese instante comprendí que la familia había mantenido el control no solo con dinero, sino con la idea de que nosotros les debíamos nuestra vida. Esteban se acercó y me dijo que todavía podía detener aquello. Dijo que podía ofrecerme una cantidad suficiente para que desapareciera de sus vidas sin problemas. Lo miré y pregunté cuánto. Él mencionó una cifra que para mí era enorme. Podría haber pagado mi vivienda, dejar el hospital y no volver a preocuparme por dinero durante muchos años. Mi madre me miró esperando mi respuesta. Alejandro permaneció inmóvil. Yo guardé silencio durante unos segundos. Luego pregunté si esa oferta estaría por escrito.
Esteban respondió que no era necesario. Entonces entendí que no estaba intentando comprar mi silencio solamente. Estaba comprobando cuánto costaba. Y en ese momento decidí que no iba a venderlo. No acepté el dinero, pero tampoco anuncié todavía que iba a contar todo delante de los invitados. Había aprendido algo importante aquella mañana. Cuando una persona con poder descubre que ya no puede controlar tu decisión, intenta controlar el escenario. Por eso guardé silencio y pedí hablar con una abogada que no tuviera ninguna relación con la familia Valdés. Rafael me ayudó a encontrar a Clara Méndez, una abogada de Sevilla especializada en derecho civil y patrimonial. La llamé desde una pequeña habitación del hotel, mientras afuera continuaban los preparativos de la boda. Le expliqué lo que sabía y le envié fotografías de los documentos. Clara no me prometió resultados ni habló de grandes victorias. Me hizo preguntas concretas. ¿Quién tenía los originales? ¿Qué documentos estaban registrados? ¿Qué propiedades seguían a nombre de la sociedad? ¿Qué pruebas existían sobre las ayudas recibidas por mi madre? ¿Quién había presenciado el golpe? Cuando le conté lo que había ocurrido la noche anterior, me dijo que no debía volver a quedarme a solas con mi madre si existía riesgo de otra agresión. También me recomendó fotografiar cualquier lesión y acudir a un centro médico. Como enfermera, sabía perfectamente que un registro médico podía ser importante, así que hice exactamente lo que me indicó. No quería convertir mi historia en una batalla basada únicamente en palabras. Quería que cada afirmación pudiera sostenerse con documentos. Clara revisó las primeras copias y me dijo algo que cambió mi manera de pensar. No necesitas demostrar que los Valdés son malas personas, necesitas demostrar qué ocurrió y quién tomó cada decisión. Aquella frase me dio una dirección. Durante las siguientes 2 horas, mientras los invitados comenzaban a ocupar sus mesas, fui reuniendo pruebas. Rafael me entregó copias de antiguos registros de administración. Encontramos pagos realizados por la Fundación Valdés a mi madre, pero ninguno indicaba que fueran préstamos. También apareció una carta de Lucía dirigida a un abogado, en la que pedía una revisión independiente de la transferencia de la casa de mi abuelo. La carta tenía fecha de 3 días antes de que Lucía abandonara Sevilla. Había otra sorpresa. En una de las hojas aparecía el nombre de Esteban Valdés, pero no como propietario. Figuraba como representante de una sociedad que había comprado la deuda de una empresa familiar de mi abuelo. Aquella deuda había sido utilizada posteriormente para justificar la transferencia de la propiedad. Clara me explicó que no bastaba con decir que había existido una irregularidad. Había que reconstruir la cadena completa y permitir que un profesional determinara si las operaciones habían sido válidas. A media tarde, Alejandro vino a verme. Ya no llevaba la expresión segura con la que había entrado a mi habitación aquella mañana. Se sentó frente a mí y dijo que había algo que debía contarme. Me explicó que años atrás había encontrado parte de los documentos de Lucía en el despacho de su padre. Al principio pensó que eran papeles antiguos sin importancia. Después descubrió que su padre había ordenado que nadie volviera a contactar con ella. Alejandro dijo que intentó preguntarle por qué, pero recibió una respuesta muy clara. Si quería formar parte del negocio familiar, debía dejar ese asunto atrás. Le pregunté por qué nunca me había contado nada. Dijo que tenía miedo de perderlo todo. Le pregunté si me había elegido a mí o a su familia. No contestó. Después confesó algo aún más difícil. El matrimonio no era solo una relación personal para los Valdés. Su padre lo consideraba una forma de unir a 2 ramas de la familia y evitar que ciertos asuntos antiguos volvieran a aparecer. Mi origen humilde no era un problema mientras yo aceptara las condiciones. Mi apellido Rivera era incluso útil porque, según Alejandro, algunos familiares pensaban que mi familia nunca tendría recursos suficientes para cuestionarlos. Lo miré durante unos segundos. El hombre con quien había planeado casarme había permitido que su familia estudiara mi vida como si fuera una operación financiera. Le dije que no podía seguir adelante. Alejandro empezó a llorar y me pidió otra oportunidad. Dijo que me amaba. Yo le respondí que el amor no podía ser una excusa para ocultar información que afectaba mi seguridad y mis derechos. Él salió de la habitación sin insistir. Poco después, Clara me llamó.
Había revisado los registros públicos disponibles y encontró algo que no esperábamos. La sociedad que aparecía en los documentos antiguos todavía existía, pero había cambiado de administradores varias veces. Eso significaba que no era suficiente enfrentarse a Esteban personalmente. Si queríamos recuperar la propiedad o cuestionar la transferencia, tendríamos que iniciar un procedimiento formal y permitir que los tribunales determinaran qué derechos seguían vigentes. También descubrimos que Lucía había conservado una copia certificada de un documento que podía ser importante. Rafael sabía dónde estaba porque él mismo había ayudado a guardarlo años atrás. El documento mostraba que mi abuelo había dejado instrucciones diferentes sobre la propiedad antes de enfermar. No demostraba por sí solo una irregularidad, pero habría una pregunta que los Valdés habían evitado durante 15 años. Cuando regresé al salón, los 180 invitados ya estaban sentados. La música se había detenido. Esteban estaba en el escenario junto a Alejandro. Mi madre estaba en primera fila. Todos esperaban que yo caminara hacia el altar. Una coordinadora se acercó y me preguntó si estaba lista. Miré el escenario, después miré a mi madre y finalmente a Alejandro. Entonces recordé las palabras de Rafael. No necesitas destruirlos, solo necesitas dejar de proteger su secreto. Pedí el micrófono. La coordinadora dudó, pero me lo entregó. Esteban caminó rápidamente hacia mí y me dijo que no era el momento. Le respondí que precisamente ese era el momento. Los invitados comenzaron a murmurar. Yo respiré profundamente y miré a todos. No sabía qué consecuencias tendría lo que estaba a punto de decir. Pero sabía una cosa. Después de aquella tarde, nadie podría volver a decir que Marisol Rivera había aceptado aquel silencio voluntariamente. Tomé el micrófono con las dos manos y miré a los invitados. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Podía escuchar el sonido de los cubiertos sobre algunas mesas y el aire acondicionado del salón. Esteban se acercó a mí y me pidió que le entregara el micrófono. Le dije que no. No levanté la voz, tampoco lo insulté. Simplemente le dije que aquella boda no iba a continuar porque yo había descubierto información que necesitaba compartir antes de tomar una decisión que afectaría el resto de mi vida. Alejandro estaba detrás de él. Tenía los ojos bajos. Mi madre seguía sentada en primera fila y apretaba las manos sobre su bolso. Yo empecé por algo sencillo. Dije que había llegado a aquel hotel pensando que iba a casarme con un hombre al que amaba y que había confiado en su familia. También dije que había descubierto que durante años mi familia había recibido dinero de los Valdés bajo unas condiciones que nunca me habían explicado. Algunas personas comenzaron a mirarse entre sí. Esteban intentó interrumpirme, pero le pedí que me dejara terminar. Entonces expliqué que existía una propiedad que había pertenecido a mi abuelo y que había sido transferida a una sociedad vinculada a la familia Valdés en circunstancias que mi abogada consideraba suficientemente importantes como para ser revisadas. No acusé a nadie de cometer un delito. Mostré fotografías de los documentos y expliqué que los originales ya estaban siendo preservados para una revisión legal independiente. Después hablé de mi tía Lucía. Dije que durante años me habían contado que ella había abandonado a la familia porque era una mujer conflictiva. Pero había encontrado cartas y registros que demostraban que había intentado cuestionar la transferencia de aquella propiedad y que había sido apartada de la familia después de hacerlo. El salón quedó completamente en silencio. Una mujer de la familia Valdés preguntó desde su mesa si yo estaba diciendo que Lucía había sido expulsada. Respondí que no tenía todavía todas las respuestas, pero que los documentos mostraban una historia muy diferente a la que me habían contado. Entonces hice algo que no había planeado originalmente. Saqué una copia de la fotografía de mi rostro tomada aquella mañana y expliqué que mi madre me había golpeado la noche anterior porque me negué a firmar un acuerdo que podía limitar mis derechos. Mi madre se levantó de inmediato. Dijo que estaba mintiendo. Varias personas se quedaron inmóviles. Yo no respondí con gritos. Simplemente dije que había acudido a un centro médico y que existía un registro de la lesión. Después miré a mi madre y le pregunté por qué había permitido que los Valdés creyeran que podía controlar mi decisión. Ella no contestó. Esteban tomó entonces el micrófono de la mesa y dijo que aquello era una campaña de difamación. Aseguró que yo había sido manipulada por personas resentidas y que los documentos estaban fuera de contexto. Le pregunté si estaba dispuesto a que un abogado independiente y un tribunal revisaran cada documento.
Él respondió que no tenía nada que ocultar. Le dije que entonces no debía tener ningún problema con ello. Esa respuesta cambió el ambiente. Algunas personas comenzaron a sacar sus teléfonos. Uno de los invitados, que según me enteré después era periodista económico, preguntó si la familia Valdés había realizado pagos a mi madre durante años. Esteban evitó responder. Yo no dije nada más. No necesitaba hacerlo. La pregunta ya estaba sobre la mesa. Entonces apareció otro giro. Una mujer mayor se levantó desde el fondo del salón. No la conocía. Caminó lentamente hacia mí y dijo que era prima de mi abuelo. Sacó de su bolso una carpeta vieja. Dijo que llevaba años guardándola porque había prometido no intervenir en asuntos familiares. Pero al escuchar el nombre de Lucía había decidido hablar. Dentro había una copia de una carta que mi abuelo había escrito antes de ser hospitalizado. En ella mencionaba específicamente que quería que la casa permaneciera dentro de la familia Rivera y que ninguna sociedad externa debía administrarla sin el consentimiento de sus hijos. La mujer entregó la carta a Rafael, quien inmediatamente se la dio a Clara. Yo miré a Esteban. Su rostro había perdido el color. Uno de los abogados le susurró algo al oído. Esteban respondió que la carta no tenía validez hasta ser verificada. Yo asentí. Eso es exactamente lo que quiero, dije. Que se verifique todo. Entonces Alejandro se acercó al micrófono. Todos esperaban que defendiera a su padre. En lugar de eso dijo que yo tenía razón en una cosa. Él había sabido que existían documentos sobre Lucía y no me los había mostrado. No justificó su decisión. Dijo que había tenido miedo de enfrentarse a su familia y que lo lamentaba. Esteban le ordenó que se callara. Alejandro no obedeció. Dijo que tampoco sabía si todas las operaciones realizadas por su padre eran legales, pero que creía que debían investigarse. Aquella fue la primera vez que vi a Alejandro desafiar públicamente a su padre. No borraba lo que había hecho, pero cambiaba algo importante. Esteban se retiró del escenario. Su abogado lo siguió. Los invitados comenzaron a levantarse. Algunos se fueron sin tocar la comida. Otros permanecieron allí, hablando en voz baja. La boda había terminado sin una ceremonia. Yo todavía llevaba el vestido que habían elegido para mí, pero ya no sentía que aquel vestido representara mi futuro. Representaba una decisión que había tomado por mí misma. Sin embargo, la historia no terminó cuando los invitados salieron del salón. 2 días después, Clara me llamó para decirme que habían encontrado algo más. Un antiguo registro bancario mostraba que una parte de los fondos utilizados para adquirir la deuda de mi abuelo había salido de una cuenta vinculada a una empresa de Esteban meses antes de la supuesta transferencia. Aquello no demostraba por sí solo una ilegalidad, pero era suficiente para que el caso cambiara de dimensión. Clara me dijo que ahora existían motivos reales para solicitar una investigación formal de la cadena de operaciones. Y entonces me hizo una pregunta que no esperaba. Si estaba preparada para descubrir que mi madre podía haber sabido mucho más de lo que había admitido. La pregunta de Clara me dejó en silencio durante unos segundos. Hasta ese momento había intentado separar a mi madre de todo lo que estaba descubriendo. Podía aceptar que los Valdés hubieran utilizado dinero para controlar a nuestra familia. Podía aceptar que Alejandro hubiera ocultado información. Incluso podía aceptar que mi madre hubiera cometido una agresión contra mí. Pero pensar que ella podía haber conocido desde el principio la historia de la casa de mi abuelo era diferente. Clara me explicó que habían aparecido varias transferencias antiguas entre una cuenta de la Fundación Valdés y una cuenta que mi madre había utilizado para pagar gastos de nuestra familia. Las cantidades no eran enormes por separado, pero aparecían durante varios años y algunas coincidían con fechas importantes. Cuando Lucía dejó Sevilla, cuando la propiedad cambió de administración y cuando mi madre comenzó a hablar de la familia Valdés como si tuviéramos una deuda imposible de saldar. Le pedí a Clara que no hiciera ninguna acusación hasta tener pruebas. Ella estuvo de acuerdo. Me dijo que lo mejor era pedir documentos oficiales y dejar que cada persona explicara sus propias decisiones. Esa misma tarde fui a casa de mi madre. No le avisé. Cuando abrió la puerta, estaba sentada en la cocina con una taza de café delante. Sobre la mesa había un periódico doblado por una página donde aparecía una fotografía de mi boda cancelada. Mi madre no me invitó a entrar, pero tampoco cerró la puerta. Le pregunté si conocía a Rafael Ortega. Dijo que sí.
Le pregunté si sabía que había conservado documentos de Lucía. Dijo que no. Entonces puse sobre la mesa las copias de las transferencias. Mi madre las miró y no dijo nada. Le pregunté por qué había recibido ese dinero. Después de varios minutos me contó algo que nunca había sabido. Cuando mi padre enfermó, nuestra familia no podía pagar algunas facturas. Esteban había ofrecido ayuda a cambio de que mi madre firmara unos documentos relacionados con una antigua deuda de mi abuelo. Ella había aceptado porque tenía miedo de perder la casa donde vivíamos. Según ella, no sabía que aquellos papeles estaban relacionados con la propiedad de la familia. Yo le pregunté por qué nunca se lo había contado a Lucía. Mi madre respondió que Lucía ya estaba enfrentándose a los Valdés y que tenía miedo de que, si hablaba, ellos dejaran de ayudar a nuestra familia. Entonces comprendí que el control había funcionado durante años precisamente porque cada persona tenía miedo de ser la siguiente en quedarse sin nada. Mi madre dijo que después de la salida de Lucía, había recibido instrucciones de no hablar de ella. También confesó que Esteban le había prometido que, si yo me casaba con Alejandro, todas nuestras deudas familiares serían canceladas y mi madre recibiría una pequeña cantidad mensual. Le pregunté si por eso me había golpeado. Mi madre empezó a llorar y dijo que había perdido el control porque pensó que iba a destruir la única oportunidad que quedaba para nuestra familia. Yo le respondí que nunca había sido su oportunidad, era mi vida. Ella bajó la mirada y dijo algo que todavía recuerdo. Lo sé ahora. No la perdoné ese día. Tampoco la denuncié inmediatamente por la agresión. Necesitaba tiempo para decidir qué quería hacer y para hablar con profesionales. Clara me explicó mis opciones y me recomendó que documentara todo. También me dijo que, si quería iniciar acciones por la agresión, podía hacerlo, pero que debía tomar la decisión por mí misma, no por presión de nadie. Mientras tanto, el asunto de la propiedad avanzaba. La documentación obtenida mediante solicitudes oficiales mostraba que la sociedad vinculada a los Valdés había adquirido una deuda de mi abuelo y posteriormente había utilizado esa posición para administrar la propiedad. Pero había una diferencia importante entre tener un derecho sobre una deuda y ser dueño legítimo del inmueble. Esa distinción podía cambiarlo todo. Rafael encontró además un antiguo contrato en el que aparecía la firma de mi abuelo junto a una cláusula escrita a mano que nunca había aparecido en las copias utilizadas por la familia Valdés. La cláusula establecía que cualquier transferencia definitiva de la propiedad requería la aprobación de todos sus hijos. Lucía nunca había firmado. Mi madre tampoco. Clara dijo que aquello no significaba que ya hubiéramos ganado, pero que justificaba plenamente revisar el expediente completo. Por primera vez, sentí que no estábamos intentando derribar una familia poderosa. Estábamos reconstruyendo una historia con documentos. Ese detalle fue importante porque evitó que el caso se convirtiera en una pelea de versiones. Cada nuevo documento tenía que ser comprobado. Cada afirmación debía tener respaldo. Mientras avanzaba el proceso, la familia Valdés intentó recuperar el control de la situación. Un abogado de Esteban me envió una propuesta formal. Me ofrecían una cantidad considerable de dinero a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad y renunciar a cualquier reclamación relacionada con la boda, la propiedad y los documentos familiares. Clara me dijo que no firmara nada sin revisarlo. Lo hizo durante horas y después me explicó que el acuerdo me habría impedido hablar públicamente de varios asuntos y también habría limitado mis posibilidades de participar en futuras reclamaciones sobre la propiedad. La cantidad era suficiente para cambiar mi vida. Pero ya no era lo que quería. Respondí que no aceptaba. 2 semanas después recibí una llamada de un número desconocido. Una mujer dijo llamarse Lucía, mi tía. Durante años había imaginado aquel momento de muchas maneras, pero cuando finalmente escuché su voz no pude decir nada. Ella tampoco habló durante unos segundos. Después me preguntó si todavía conservaba la fotografía de la casa. Le dije que sí. Entonces me dijo que había esperado 15 años para que alguien de la familia quisiera escuchar su versión. Y antes de colgar me dijo algo que cambió por completo lo que yo creía saber sobre mi abuelo. Marisol, esa casa no era lo único que tu abuelo dejó atrás. Lucía cumplió su promesa y nos reunimos 3 días después en una cafetería tranquila de Sevilla. La reconocí inmediatamente por la fotografía que había guardado durante años, aunque en persona parecía mucho más cansada.
Tenía 60 años y llevaba una carpeta azul contra el pecho. No me abrazó al verme. Primero me preguntó si estaba segura de querer escuchar toda la historia. Le dije que sí. Entonces sacó varios documentos y me explicó que mi abuelo no solo había dejado la casa. También había creado una pequeña participación en una empresa familiar que administraba parte de los ingresos de la propiedad. Esa participación debía repartirse entre sus hijos. Cuando la deuda fue adquirida por una sociedad vinculada a los Valdés, aquella participación desapareció de los documentos posteriores. Lucía había descubierto la diferencia y había intentado reclamarla. Mi madre lo sabía. No había participado directamente en la transferencia, pero había aceptado dinero y había firmado documentos que ayudaron a mantener el silencio. Lucía también me contó algo que no esperaba. Esteban no había sido el único responsable. El padre de Esteban, años antes, había diseñado la estructura que permitió controlar la propiedad. Esteban simplemente había continuado utilizándola. Eso no justificaba sus decisiones, pero explicaba por qué la familia había protegido aquella historia durante tanto tiempo. Clara revisó los documentos de Lucía y confirmó que varios podían incorporarse al expediente. El procedimiento duró meses. No fue una escena de película. Hubo reuniones, solicitudes, copias certificadas, declaraciones y semanas en las que parecía que nada ocurría. La familia Valdés utilizó abogados experimentados y trató de demostrar que todas las operaciones habían sido legales. Nosotros presentamos los documentos disponibles y dejamos que cada punto fuera examinado. Finalmente, un acuerdo judicial reconoció que existían derechos de los herederos Rivera que no habían sido reflejados correctamente en las transferencias posteriores. La propiedad no volvió de inmediato a una sola persona, pero se reconocieron los derechos económicos de los herederos y se abrió un proceso para regularizar la titularidad. Mi madre recibió su parte, aunque tuvo que aceptar que durante años había permitido que el miedo decidiera por ella. Lucía también recuperó derechos que había perdido. No se hizo rica. Yo tampoco. Eso nunca fue el objetivo. Lo importante fue que una familia con mucho más dinero que nosotros ya no podía decidir nuestra historia en silencio. Esteban intentó mantener su reputación. Al principio declaró que todo había sido un malentendido familiar. Pero varios antiguos empleados comenzaron a distanciarse de él, y algunos socios exigieron explicaciones sobre determinadas operaciones. Alejandro dejó la empresa familiar. No lo hizo para vengarse de su padre, sino porque finalmente entendió que no podía construir su propia vida mientras aceptara que otros decidieran por él. Me escribió varias veces. Durante mucho tiempo no respondí. Meses después acepté reunirme con él en un lugar público. Me pidió perdón sin intentar justificar lo que había hecho. Le dije que ya no quería ser su esposa. Tampoco quería su dinero ni su apellido. Le deseé una vida diferente y me fui. Mi madre tardó más en aceptar que nuestra relación había cambiado. Empezó terapia y por primera vez reconoció ante otros familiares que me había agredido. Yo decidí mantener distancia durante un tiempo. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba recuperar una relación conmigo misma que había dejado de lado durante años. Volví al hospital y seguí trabajando como enfermera. Al principio algunas personas me reconocían por la historia de la boda cancelada. No me gustaba. Con el tiempo dejó de importar. Una tarde, mientras salía de mi turno, recibí un mensaje de Lucía. Me decía que había encontrado una fotografía de mi abuelo frente a la casa. En la parte posterior había escrito una frase sencilla: una familia no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesta a proteger. No guardé la frase como una lección. La guardé porque pertenecía a mi abuelo y porque durante años otras personas habían decidido qué partes de nuestra historia merecían sobrevivir. La casa finalmente fue vendida después de regularizarse los derechos de los herederos. Cada persona recibió lo que legalmente le correspondía. Yo utilicé mi parte para comprar un pequeño apartamento en Sevilla y pagar una formación especializada que llevaba años queriendo hacer. No era una mansión, no tenía jardín enorme ni coches de lujo. Era mío. Cada vez que cerraba la puerta después de un turno difícil, sabía que nadie podía decirme que estaba allí gracias a su apellido. La boda de aquel día nunca ocurrió. Las flores fueron retiradas, la comida fue repartida entre empleados y la mayoría de los invitados siguió adelante con su vida. La familia Valdés perdió parte del prestigio que había utilizado durante años como escudo. Pero la consecuencia más importante no fue esa.
fue que dejaron de ser intocables. Cuando pienso en aquella mañana, recuerdo el espejo, el maquillaje sobre mi rostro y la mano de mi madre intentando esconder lo que había ocurrido. Durante mucho tiempo pensé que la justicia significaba conseguir que quienes me habían hecho daño sufrieran lo mismo. Después entendí que mi verdadera victoria había sido mucho más sencilla. Dejé de tener miedo de perder cosas que nunca habían sido realmente mías. Rechacé el dinero cuando podía haberlo aceptado. Rechacé un apellido que habría abierto muchas puertas. Y elegí conservar mi propio nombre. Marisol Rivera, enfermera, sobrina de Lucía, hija de Isabel. Mujer que una vez estuvo a punto de entrar en una boda organizada alrededor de secretos y decidió detenerse antes de entregar su vida a personas que ya habían decidido cuánto debía valer. Nunca volví a ponerme aquel vestido. Lo doné. El broche de oro también lo devolví a Alejandro. No quería conservar nada que me recordara aquella mañana. Lo único que conservé fue la fotografía de la casa de mi abuelo. No por nostalgia, sino para recordar el momento exacto en que entendí algo que me habría gustado saber mucho antes. Cuando las personas poderosas están acostumbradas a que todos bajen la cabeza, a veces basta con que una persona sencilla decida permanecer de pie. Y esa persona, aquella vez, fui yo.